Diputado del partido Realizando Meta, secretario general también del partido Realizando Meta, nos acompaña esta mañana. Y sí sería bueno escucharlo, señor Camacho, para saber cuál es su propuesta frente a la crisis que hay en este momento en el país. Buenos días, señor Camacho. Buenos días, Atenógenes Hugo. Bienvenido. Saludo a la enorme audiencia de Telemetro Reporta. Mira, el tema de la crisis, yo parto de una frase de Albert Einstein, ¿no? Él dice, la formulación del problema es más importante que la solución. Y esto debe entenderse porque si tú no entiendes el problema y las causas del problema, tú puedes llegar a soluciones por soluciones equivocadas. Yo creo que el principal problema que existe en este momento en el país en términos generales, en la crisis, es que en términos generales la gente quiere buscar el problema de la enfermedad en la manta y no en el cuerpo. El problema fundamental de este país no es la ley 462. El problema fundamental de este país es la falta de crecimiento económico y la falta de empleo que ésta genera. Pero hablemos de la crisis en este momento. La gente no está protestando por falta de empleo, están protestando por la 462, los grupos que están en la calle. Es que ahí está el error. Ajá, ok. Este es como el tema de la mina. La gente puede estar en contra del contrato, pero la mayoría de la gente no estaba en contra de la minería. La gente estaba en contra de un gobierno que no daba respuesta. En este momento, la gente sigue reclamando empleo. Porque si tú no tienes empleo, no tienes con qué sustentar tu familia, tus gastos escolares, la comida, el alquiler, el pago de la hipoteca. Pero además de eso, agrégale al tema de la falta de empleo, es la falta también, la existencia de empleo mal pagados. Entonces, por eso yo, mira, yo creo que todo el mundo habla de diálogo, pero en diálogo en razón de qué. Para mí, y esto es una recomendación que yo le voy a hacer al presidente, que él debe convocar a un diálogo nacional, pero en razón de qué, del tema económico y del tema del empleo. ¿Excluir 462? Es que la ley 462 ya está ahí. Y la ley 462 es una ley que la mayoría de los panameños no le preocupa. Te lo digo con toda la franqueza. Yo hablo con la gente todos los días en la calle. Y la gente me aborda, y otros me abordan, y la gente... Pero es que esa ley 462 es la que está pidiendo todos estos grupos para que se derogue. Sí, pero ¿quién te está pidiendo la ley 462? Estamos hablando de Suntra, estamos hablando del sindicato de trabajadores del banano. La misma gente que fue a la presidencia, pues yo estaba ahí, en representación de Realizando Meta, y que le dijo al presidente que había que hacer una reforma integral a la Caja del Seguro Social. Y eso se hizo. Entonces, si tú me dieras a mí que los que están protestando sobre cosas que dice la ley, yo te pudiera decir que yo le creo que la protesta es legítima. Pero si los que están protestando sobre cosas que no dice la ley, es decir, están desinformando... O sea, estos sindicatos no son legítimos. Usted está hablando de Suntra, Sintraibana, no son legítimos. Yo no he dicho que ellos no son legítimos. Como la protesta es legítima, pero ¿qué deslimitiza a la protesta? Cuando tú siempre estás protestando en base a mentiras. Porque fíjate, yo esto es muy sencillo, porque estamos ahora mismo en una guerra mediática. Los que dicen desinforman sobre la ley 462 y los que la defendemos, pues yo di el voto por la ley 462. ¿Y usted la sigue defendiendo? Y la defiendo, y como he dicho, yo no estaría de acuerdo en derogar la ley 462, porque si la presentaran de nuevo yo votaría por la ley 462. No es la mejor ley, pero es la ley que el país necesitaba en este momento, porque, como yo le he dicho, dime en qué artículo de la ley 462 se aumenta la edad de jubilación. Dime en qué artículo de la ley 462 te aumenta las cuotas. Dime en qué artículo de la ley 462 te elimina el pago de pensiones para sobrevivientes, para la esposa, para el cónyuge de uno de los fallecidos. Oiga, señor Camacho, el problema no es que se protesta, el problema es que tú estás protestando en base a mentiras. Me preocupa algo. Usted es secretario general del Partido Realizando Meta. El problema de la mayoría de los panameños, créeme, por eso hay que estar en sintonía con la gente, no es la ley 462. El problema de la gente es el desempleo. Y ese desempleo es producto de ¿qué? De una caída de una economía que no despega. Ayer circuló un video y aquí lo tenemos y vamos a presentárselo,
en donde el partido realizando metas resulta que también estaba alimentando a las personas que estaban en el paro allá en Bocas del Toro. Vamos a escuchar lo que decían. Realizando metas, ya no está dando la fila de la comida ahorita, ¿ves? Bueno, aquí nos dio realizando metas, ya tú no bebes. Realizando metas, ya no está dando la fila de la comida ahorita, ¿ves? Entonces, ¿qué es eso? O sea, realizando metas también apoyando. Usted dice una cosa aquí, pero espérese, realizando metas está allá apoyando. Vamos a la realidad. Ese local no es un local del partido realizando metas. Ese local es un local de una persona que fue candidato de realizando metas. Y mira, o sea, eso no significa que realizando metas esté apoyando. Que esté apoyando las protestas como partido, no. Pero algunos dirigentes realizando metas pero sí. te quiero, es que mira, por eso te digo, vamos a la génesis. Mira, yo lo he dicho públicamente, hay gente, porque los realizando metas no son marcianos, hay mucha gente realizando metas que está sin empleo. Y que al no tener empleo se suma a esta vorágine, porque cuando tú no tienes empleo y no tienes cómo solucionar problemas, tú comienzas a buscar responsables. Pero en el como caso... si el problema del desempleo y la crisis económica de Panamá el responsable fuera el presidente Molino. No, todos sabemos por qué estamos en una crisis económica y la falta de empleo. Pero permítame un segundito, en el caso de Bocas del Toro, la protesta es muy sui generis, y hay un Panamacondo. Las protestas están generando desempleo. Por eso me extraña que incluso un dirigente... Están agravando el desempleo. Bueno, están generando... Es que ese es el punto. Y que un dirigente de RM esté alimentando las protestas, uno se pone a pensar... ¿Están durmiendo con el enemigo? ¿El gobierno? Mira, hay dirigentes y dirigentes. Okay. Lo que te quiero decir, si hay una persona que porque no lo han nombrado, está bien, pues. Yo lo he dicho, no aquí, lo he dicho en la asamblea varias veces. Hay gente realizando metas que está molesta. Al igual que muchos panameños, porque no tienen empleo. Particularmente también, ¿por qué están molestas? Porque ellos tienen también, con muchos que están en el gobierno, la capacidad para ejercer un cargo público y contribuir a avanzar este país. Pero esos cargos públicos para muchos de ellos no llegan. Y el problema, lo que más le molesta a mucha de nuestra gente, es que en esos cargos públicos están muchas personas que ayudaron a destruir este país. Entonces, esa es parte de un malestar. O sea, yo no te voy a venir aquí a pegar mentiras. Hay gente realizando metas que está molesta. Entonces, como está molesta, agrava el problema de desempleo. Es que la gente cuando está molesta busca la forma de cómo expresar su descontento. No, por eso, como están molestas, son parte de las protestas, entonces. Por eso te digo, pero no realizando metas. Hay gente, hay gente como yo y como otros dirigentes que no apuerpan las protestas. Mira, no la protesta en sí, porque te repito, yo y ustedes son testigos, el país es testigo, yo he protestado toda mi vida cuando creo que debo protestar. Sigue estando en gobierno y está protestando en la asamblea. Sin violencia, pero también cuando yo protesto, yo digo lo que es la señor Camacho, verdad. pero entonces, ¿cuál sería la solución, o por lo menos el camino para buscar una solución en este momento? Tú puedes quitar la ley 462 y eso no va a solucionar el problema de la crisis. Tú puedes quitar la ley 462. Lo único que vas a hacer si quitas la ley 462 es que las mafias que dominan el seguro sigan dominando el seguro. Porque por eso una de las razones fundamentales que yo apoyé la ley 462. Yo dos cosas. La única cosa que yo quería que se quitara de la ley 462 se quitó. Y lo segundo, la ley 462 yo la apoyé cuando en el análisis de la ley yo vi que era una herramienta que iba a ayudar al director a acabar con las mafias que no quieren que el seguro mejore. Porque te voy a decir, parte de estas protestas, de alguna manera, están financiadas por esas mafias que no quieren que el seguro cambie. Esa es la verdad. Esas mafias las ubicamos en el mundo político. En el mundo político, en el mundo empresarial y en el mundo también de los gremios. Porque, mira, todos estos gremios que critican la ley 462 y que pedían los cambios, eran parte de la directiva de la Caja del Seguro Social, que era parte del desastre. Lo que pasa es que, mira, yo no vengo a un medio de comunicación a decir las cosas que la gente quiere oír. Yo digo lo que opino, y lo que opino en razón de la realidad. Yo soy una persona responsable y he tomado, porque fíjate, hacer lo correcto no siempre te va a ser popular, ni tampoco lo popular es necesariamente lo correcto.
Yo he sido constante en mis posiciones. Mira, cuando aquí, te voy a hacer 4 ejemplos. Uno, cuando aquí querían linchar al gobierno de Ricardo Martinelli, yo tomé la decisión política de demostrar que el gobierno de Ricardo Martinelli, para mí, ha sido el gobierno que ha tenido el país. Una decisión que en su momento no podía ser muy popular, pero al final los hechos me dieron la razón. Luego, cuando vino, por ejemplo, la pandemia, yo dije que estaba en contra de la cuarentena absoluta. Y no me hizo popular eso, la gente me atacó, porque la gente tenía pánico. Pero yo le advertí porque estaba en contra de la cuarentena absoluta, porque iban a acabar la economía usted no era diputado. Ahora su opinión es distinta. El tema de la mina, no cambia nada. No, ahora usted es diputado. Yo dije, usted puede influir, usted puede cambiar, pero todavía no me ha dicho de qué forma podemos encontrar un camino para solucionar el problema. Te estoy diciendo, es que por eso te partí del pensamiento de Einstein. Dije, hay que entender el problema para llegar a las soluciones correctas. La vía correcta de la solución directa de los problemas, tú puedes quitar la ley 462 y el problema va a seguir. ¿Por qué? Porque el problema es falta de crecimiento económico. Bueno, ¿cómo se consigue eso en este momento? Yo le voy a sugerir al presidente respetuosamente, porque el presidente es el presidente, uno puede dar su opinión y como diputado la digo también en la Asamblea, que convoque a un diálogo nacional a los gremios empresariales, a los gremios de trabajadores, pero no en razón de la ley 462, en razón del problema real de los panameños, la crisis económica y el desempleo. Ese diálogo también tiene que tener, va a ser un facilitador para que, fíjate, trabajadores y empresarios entiendan que los dos se necesitan. Ninguno es enemigo del otro. Los dos se necesitan para generar desarrollo económico, pero con progreso social. ¿Y un diálogo como este acabaría con las protestas que hay en diferentes puntos? Es que cuando tú te enfoques en los problemas del país, el país se va a enfocar en sus verdaderos problemas. Ahora mismo, lo que hay es un descontento producto de otra cosa que no es la ley 462. Te repito. ¿Y qué es esa otra cosa? La otra cosa es falta de empleo y también empleos mal pagados. Usted me llama la atención que usted habla de las mentiras, que las protestas están basadas en mentiras, qué sé yo. Pero el gobierno, después de haber aprobado la ley y después de 6 semanas de protestas, no ha tenido la capacidad comunicacional de aclarar esas mentiras, de que en algunos esté la posverdad, de que la edad de jubilación está, de que tienes que trabajar hasta los 80 años y todas estas ideas que se están diciendo. El error del gobierno, y eso porque no empezó con la aprobación de la ley, el error de comunicación. Yo lo dije aquí en este noticiero. El principal error del gobierno y las fuerzas legislativas que son parte del gobierno fue aprobar una metodología de discusión del proyecto que terminó siendo la ley 462, que lo que iba a generar era desinformación sobre la ley. Nosotros le dimos tribuna durante 2 meses de sesiones extraordinarias, que eran para aprobar la ley y que se debió aprobar en sesiones extraordinarias, a gente que no iba a hablar de la ley, que iba a decir lo que están haciendo ahora, cosas que la ley no dice, y que además de eso se dedicó gente que llegó ahí, que no se representa ni a ellos mismos, a decir que ellos eran los dirigentes, a hablar y a hacer protagonismo. Nosotros perdimos 2 meses importantes, que además de ser el inicio de la desinformación sobre la ley de la Caja de Seguro Social, también nos quitó 2 meses que nosotros debíamos estar concentrando en la solución del problema real. Y el real de los panameños es la falta de crecimiento económico y la falta de empleo, y lo que además, los que tienen empleo mal pagado, hay que generar empleo bien pagado. Señor Camacho. Así se soluciona el problema del país. Tú le puedes quitar la ley 462, si tú no acabas con ese problema, el problema va a seguir. Señor Camacho, por otra parte. Entonces yo le digo a la iglesia, miren, hay que invitar a la iglesia, porque la iglesia está llamando a diálogo, pero yo siempre he dicho a las 2 iglesias, a la evangélica y a la católica, que a las 2 respeto mucho, ¿qué diálogo en base a mentiras va por un lado? Nada. La iglesia sabe que están mintiendo sobre la ley 462. Señor Camacho, entonces tú no puedes pedir un diálogo sobre un tema donde hay una parte que está mintiendo. Antes de terminar, ¿quién va a ser el nuevo presidente de la Asamblea? Eso se sabe el 1 de julio, pero te puedo decir que yo voy a votar por uno que sea realizando metas.
En Realizando Metas hay ahora mismo 6 candidatos que yo sepa. ¿Y cuál es el suyo? ¿A cuál apoya usted? Bueno, yo lo digo con mi voto allá. Tú me quieres formar O sea, tan bonito. hay 13 diputados, espérese, hay 13 diputados realizando metas No, y 15, perdón, es cierto. Sí, hay 6 15 y hay 6 candidatos. Sí, está la amiga Shirley Castañeda, el amigo Alain Cedeño, el amigo Ronald de Gracia, Dana Castañeda aspira a reelegirse, está el amigo Cheyo Galvez y el amigo Ariel Vallarino. Son 6 candidatos que buscan ser el candidato de la bancada de partido ¿Y político. quién tiene la más grande. bendición del presidente? a eso ¿Quién tiene iba. la bendición del presidente de realizando metas? ¿Quién será el me refiero? ungido o la ungida? Mira, si tú me dices en lo personal al presidente del partido, yo le he sugerido respetuosamente que deje que la bancada tome la decisión. ¿Y lo va a hacer? ¿Ah? ¿Lo va a hacer? Bueno, es que yo no ¿Le hizo puedo- caso? No, yo no he hecho. Ricardo Martinelli toma sus decisiones. Nadie le dice a Ricardo Martinelli que dice nada. Yo le digo, mira, a Ricardo Martinelli, a José Raúl Molino y a cualquiera, yo siempre le voy a decir mi opinión. Aunque muchas veces mi opinión no sea la que le guste, yo tengo que decir lo que para mí es lo correcto. Y eso me genera en ¿cómo se llama? Políticamente a veces problemas, pero... Oye, a propósito de problemas, han salido 2 diputados de Vamos. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene de lo que está pasando allí? Y si va a haber un efecto dominó o terminó esta novela de quienes desertan. Yo creo que son los 2 primeros que salen, pero yo creo que en este mismo periodo algunos otros diputados van a seguir ese camino. De Vamos, pues me refiero a independiente, por varias razones, ¿no? O sea, Vamos es un movimiento que puede tener sus realidades que lo complican. Por ejemplo, tú no puedes actuar como partido político sin ser partido político. Me refiero estructuralmente. Claro. Yo creo que parte del problema de Vamos es que su liderazgo, Vamos está conformado por líderes que eran 20 diputados, son 18, pero su liderazgo está fuera de la Asamblea. Y además es un liderazgo mira, yo hablo mucho con Juan Diego y yo le digo mis opiniones y él me dice la suya. Yo creo que el problema de Juan Diego es que tiene que entender que el liderazgo no puede ser asfixiante. El liderazgo, la principal tarea de un líder es hacer más líderes. Y para hacer más líderes tú tienes que guiar a la gente, pero una cosa es guiar y otra cosa es mandar. Tú tienes ahora 18 diputados que de alguna manera en otras ocasiones no sienten que a ellos le dan participación en la discusión, en el análisis, en la toma de decisiones, sino simplemente le dicen, esto es lo que es y ya se acabó. Gracias, señor Camacho, por acompañarnos. Luis Eduardo Camacho, diputado del partido Realizando Metas. Delia, hay más. Recordemos el diálogo por la economía. Delia.